El invierno comenzaba a instalarse sobre Timberlake, y el frío se filtraba gradualmente a través de las copas de los pinos, colándose por debajo de los cuellos de las camisas, por las grietas de la ropa y aún más profundamente, hasta las fisuras del corazón humano. La sheriff Laura Maddox estaba sentada en su coche patrulla, con los dedos ligeramente apretados alrededor de una taza térmica y la mirada perdida en la nada. Ella seguía recorriendo esa carretera todas las semanas, pero hacía mucho tiempo que no la veía con claridad. Las mismas curvas sinuosas, repitiéndose como recuerdos que se niegan a desaparecer. En el asiento del pasajero, donde antes se sentaba Rex, ahora solo había vacío. En los 4 años transcurridos desde entonces, nadie se había atrevido a sentarse allí, como si ocupar ese espacio fuera de alguna manera una violación de algo sagrado, algo que nadie podía expresar con palabras. Laura aún recordaba la noche de la avalancha en Rieback Pass. Ella y Rex se habían separado cuando el hielo se desplomó como un monstruo blanco. Fue rescatada, magullada, con un hombro entumecido, pero viva. Rex desapareció sin dejar rastro. Ni rastro del cuerpo, ni huellas de patas, solo un collar cortado y ensangrentado, encontrado cerca del borde del acantilado. Después de aquella noche, la gente intentó consolarla con frases vacías. Quizás fue más lejos para evitarse dolor. Él sabía cuándo era el momento. Los perros de trabajo suelen presentir cuándo es el final. Pero Laura nunca se había creído nada de eso. No porque fuera sentimental, sino porque sabía que Rex nunca la abandonaría. Ese año no celebró ningún funeral ni realizó ningún homenaje póstumo. Simplemente colocó una pequeña etiqueta detrás del letrero de la comisaría: asiento reservado hasta que regrese el aullido. Ese asiento vacío, el borde del bosque, los turnos de noche en los que juraba oír ladridos débiles a lo lejos, todo ello se había convertido en parte del silencioso ritmo de supervivencia de Laura. Esta noche no fue diferente. Se avecinaba lluvia. Una luna creciente velada por las nubes. Timberlake estaba tan quieto que cualquier pequeño sonido resonaba como el de un alfiler cayendo sobre un suelo de madera. Laura apagó los faros y detuvo el coche en la bifurcación hacia el Hollow, la zona que Rex había considerado en su día su lugar favorito. Había algo en el viento que se le atascó en la garganta. Un aroma familiar, salvaje, tenue, pero no desconocido. Ella salió del coche. Su linterna proyectó un haz tembloroso a través de la fina niebla. Las hojas secas crujían bajo sus botas. Y entonces se detuvo. Su corazón también pareció detenerse, en un instante que no se podía medir en el tiempo. Esos ojos que se escondían entre la maleza, en un remanso de sombra intacto por la luz. Un par de ojos color ámbar la miraban fijamente. No era la mirada de un lobo salvaje, ni la de un lobo temeroso, sino una mirada inquietantemente familiar. Nadie más tenía unos ojos así. Nadie la había mirado así, excepto Rex. Laura no llamó. Ella no se atrevió. Su mayor temor no era que la criatura la atacara, sino que se diera la vuelta y desapareciera como los espejismos que había visto en sueños. Pero entonces el perro salió lentamente. Su cuerpo era delgado, con pelaje oscuro y enmarañado con barro y hojas. Una de sus patas traseras cojeaba, pero su cabeza permanecía erguida. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Y alrededor de su cuello aún colgaba la vieja placa militar, rayada pero intacta, con una línea de grabado ligeramente hundida. Rex Timberlake K903. Laura se arrodilló. Ella no lloró. Simplemente extendió la mano, con la palma hacia arriba, tal como lo había hecho cada vez que llamaba a Rex durante el entrenamiento. El perro se detuvo justo al alcance de la mano. Bajó la cabeza, tocó la palma de su mano con la nariz y luego se sentó, exhalando como si, después de años de correr, finalmente se le hubiera concedido el descanso. Y Laura, la mujer que creía haber perdido toda la fe, susurró, con la voz quebrándose: «Te guardé el asiento, viejo amigo. Te estaba esperando». El viento silbaba entre los árboles. Y en ese momento, Timberlake dejó de sentir frío. Cuando Laura abrió la puerta de la oficina del sheriff de Timberlake a la mañana siguiente, los primeros rayos de sol en semana se filtraron por el viejo marco de la ventana. El polvo flotaba en el rayo dorado como fragmentos de memoria que despertaban. Rex caminaba a su lado, con pasos cojeando pero decididos, como si recordara cada baldosa del suelo,
cada punto donde las tablas de madera crujían suavemente bajo su peso. Toda la oficina quedó en silencio. El agente Ben Rour, el más joven de la comisaría, se quedó paralizado, con un trozo de tostada a medio comer todavía en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par como si acabara de ver un fantasma. «Sheriff, ¿es usted?» Laura no respondió. Ella simplemente se agachó, le quitó la bufanda que llevaba Rex alrededor del cuello e hizo un gesto suave. Rex miró a su alrededor, luego caminó hacia el asiento junto a la ventana, su antiguo lugar, y se tumbó, exhalando lentamente. Ben dejó la tostada y dio un paso atrás. «¿Qué demonios está pasando, Rex? Estaba muerto, ¿no?» Laura se mantuvo erguida, con la voz firme y pausada, como un informe que llevaba 4 años esperando a ser pronunciado. «No. Rex nunca estuvo muerto. Simplemente desapareció durante un tiempo. Y ahora ha vuelto». Durante todo el día, el pueblo de Timberlake vivió en un extraño estado entre la incredulidad y el asombro. Los rumores viajaban más rápido que las ondas de radio. El perro de la sheriff Laura regresó. Sobrevivió en el bosque durante 4 años. ¿Aún se acuerda de la gente? ¿Puede seguir trabajando? Pero a Rex no le importaban ninguna de esas preguntas. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Cada vez que sonaba la sirena de una patrulla, levantaba la cabeza. Cada vez que Laura se ponía de pie, él la seguía de cerca, igual que antes. Por la tarde, Luke, el niño de 9 años que vivía con su abuela Esther al final de la calle, subió en bicicleta hasta la estación, llevando en brazos una hogaza de pan de maíz caliente. No dijo ni una palabra. Simplemente se sentó en los escalones, colocó el pan sobre un trozo de papel y lo empujó suavemente hacia Rex, que descansaba en el porche. Rex abrió los ojos y se quedó mirando al chico durante un largo rato. Ni gruñidos, ni ladridos. Simplemente se acercó, olió el pan y lamió la mano del niño, una silenciosa muestra de agradecimiento. Desde dentro, Laura miraba por la ventana y, por primera vez en años, se permitió sonreír. «Ese chico fue el primero en ver a Rex en el bosque», dijo en voz baja. Se escapaba todas las semanas para dejar comida cerca del sendero. Ben negó con la cabeza y suspiró. Quizás a veces la paciencia y la bondad de un niño son más fuertes que cualquier milagro. Esa noche, Laura sacó la vieja placa de identificación que le habían dado a Rex en su primer día de servicio. Una placa de metal rayada, pero las letras aún se leen con claridad. Rex Timberlake K903. La colocó sobre el escritorio, justo al lado de su placa de policía. «Mañana te harán un chequeo médico. Pero hoy, ten en cuenta que el asiento que guardaste finalmente vuelve a estar ocupado». Rex no la miró. Simplemente metió la cabeza debajo de la pata del escritorio. Como si, por fin, estuviera en casa. Y Laura, una mujer que nunca creyó que podría volver a ser feliz, de repente se dio cuenta de algo. No era Rex quien la necesitaba. Fue ella, después de todas las pérdidas, quien necesitaba creer que lo que se pierde aún puede regresar. El sábado por la mañana, la ciudad de Timberlake pareció despertar de un largo letargo. El sonido de los martillos construyendo vallas, el claxon del camión de reparto de pan y las campanas de la iglesia resonando entre los pinos. Pero para el joven Luke, el sonido más hermoso aquella mañana fue el ladrido profundo y ronco de Rex desde el porche del sheriff. Se acercó en bicicleta en silencio, llevando esta vez no solo pan de maíz sino también una pequeña libreta encuadernada en cuero. En la primera página, garabateado con letra torcida, el rincón secreto de Luke y su amigo de 4 patas. Laura estaba sentada en los escalones del porche, sosteniendo una taza de café. Rex dormitaba a sus pies. Pero cuando llegó Luke, levantó la cabeza y movió suavemente la cola. «Te has levantado temprano», dijo Laura, con la voz notablemente más suave. «Ayer le hice un dibujo a Rex», respondió Luke. «Pero no estoy seguro de que le guste, porque le pinté la nariz demasiado grande». Laura se rió. Rex se puso de pie lentamente, se acercó a Luke, olfateó el cuaderno y luego exhaló, cálida y lentamente, como un leve asentimiento. El niño miró a Laura. «No creo que Rex se haya perdido. Creo que estaba vigilando el bosque, protegiendo a los demás animales». «¿Y por qué piensas eso?» Luke respiró hondo y señaló hacia su abuela, Esther, sentada bajo un árbol al otro lado de la calle,
con sus ojos envejecidos observándolos con una mirada que comprendía más de lo que sus palabras jamás podrían expresar. La abuela decía, hay almas que en realidad no van a ninguna parte. Simplemente se retiran a las sombras, esperando el momento adecuado para aparecer. Y Rex es una de ellas. Luke asintió con firmeza. También dijo, los animales que encuentran el camino de regreso a menudo traen un mensaje. Laura no respondió. Pero en el fondo, las palabras de Esther despertaron en Laura algo que había evitado afrontar durante mucho tiempo. Rex no había regresado solo para ser amado. Había regresado porque algo se avecinaba. Algo familiar. Algo oscuro. Esa tarde, Ben trajo una pila de archivos, la mayoría relacionados con trampas ilegales para animales colocadas cerca de las afueras de la ciudad durante los últimos 2 meses. Ciervo desaparecido. Una osa madre quedó atrapada en una trampa de acero y perdió una pata delantera. No hay informes, solo rastros de sangre y trozos de pelo en la nieve. Laura frunció el ceño. La zona. El sendero de Elk Hollow. El mismo lugar donde apareció Rex. Ben asintió, bajando la voz. Regresó por alguna razón, ¿no? Rex, como si comprendiera que hablaban de él, miró a Laura. Ni ladridos, ni gemidos, solo una mirada firme. La mirada de alguien que había sobrevivido a la oscuridad y estaba dispuesto a regresar a ella si fuera necesario. Esa tarde, Luke se sentó en el regazo de Esther, acariciando suavemente el pelaje alrededor del cuello de Rex, ahora plateado por el paso del tiempo y la nieve. Preguntó, abuela, si una vez perdiste a alguien y regresó, pero ya no era el mismo, ¿tienes derecho a sentirte triste? Esther lo atrajo hacia sí. Claro que puedes estar triste. Pero ¿sabes qué, cariño? Lo que ves es la cicatriz. Lo que no ves es el coraje que hizo falta para sobrevivir. Entonces, ¿Rex también está triste? Ella no respondió de inmediato. Y entonces, tras un momento de silencio, susurró suavemente. Rex carga con el dolor de todo el bosque sobre su espalda. Pero no cayó. Y eso es lo que lo convierte en guía. El niño asintió y escribió cuidadosamente esa frase en su cuaderno, justo debajo del dibujo de Rex de pie entre las sombras del bosque. Asterisco, un guía no necesita hablar. Solo necesita caminar delante para que la luz sepa por dónde seguir. Asterisco. Los vientos de principios de invierno azotaban contra las ventanas de cristal de la oficina del sheriff de Timberlake. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes grises, como una manta húmeda que cubría toda la ciudad. Dentro de la comisaría, Laura estaba sentada leyendo expedientes bajo una lámpara de escritorio mientras Rex permanecía vigilando la puerta. Aunque ya eran más de las 9 de la noche, no había dormido. Sus ojos permanecieron bien abiertos, sus orejas atentas como una máquina a punto de activarse. Ben acababa de terminar de preparar el café y había dejado la taza junto a Laura cuando un sonido extraño resonó en el silencio. Un leve golpeteo, pequeño y constante, como si alguien estuviera dando golpecitos suaves a la puerta metálica trasera del depósito de pruebas. ¿Oíste eso?, preguntó Ben, entrecerrando los ojos. Laura puso la mano sobre su arma. Ella y Ben avanzaron al mismo tiempo, paso a paso, con cautela, por el estrecho pasillo. Rex no se movió, pero sus ojos lo siguieron. Un gruñido sordo retumbó desde su pecho, no por miedo, sino como advertencia. La puerta de la sala de pruebas estaba entreabierta. No había luz, ni señales de entrada forzada, pero algo en el interior no cuadraba. Ben encendió su linterna. Habían sacado una caja de hojalata de un estante. Su tapa estaba abierta y en el suelo yacía un mapa del bosque de Elk Hollow. El sendero occidental estaba marcado con un círculo rojo, de forma descuidada, como si hubiera sido dibujado a toda prisa. Nadie más que tú y yo puede tocar este archivo, dijo Laura, entrecerrando los ojos. Entonces alguien tiene una llave de repuesto. Oh. Ben no terminó la frase, porque justo en ese momento se fundió la luz del techo. Oscuridad total. Sin luz. Sin sonido. Solo se oía el peso de la respiración y un leve chillido, el crujido de una bisagra en algún lugar detrás de ellos. En ese instante, desde la sala de control, se escuchó un suave clic. No es estridente, no es urgente, pero es inconfundible. Laura reconoció el sonido,
La alarma silenciosa. Solo se activaba si Rex usaba su nariz para presionar el viejo interruptor del sensor, una función de respaldo desgastada que solo ella y Rex habían aprendido a usar en caso de un apagón de radio. Rex estaba haciendo señales. Laura se giró justo a tiempo para ver a Rex ladrar con fuerza y correr hacia la puerta lateral. Ella corrió tras él. Ben cerró los pasos. Llegaron a la puerta trasera de madera justo cuando ésta se cerraba. El pestillo no estaba cerrado. Afuera, una sombra cruzó rápidamente la carretera y se adentró en el bosque. Ben sacó su linterna y lo persiguió, pero Rex ya estaba delante, rápido y silencioso como una sombra viviente. Solo tardó 30 segundos. Para cuando llegaron al borde del bosque, Rex ya estaba regresando, con un viejo guante de cuero apretado entre los labios. Dentro, un pequeño trozo de papel doblado a toda prisa. Laura lo desdobló. Escrita a mano, había una sola palabra: Puerta Lunar. Moongate, el nombre de una sección de cueva derrumbada en lo profundo de Elk Hollow. Antes de la avalancha ocurrida hace 4 años, aquel lugar había sido donde ella y Rex perseguían a los cazadores furtivos. Esa noche, Laura no durmió. Se sentó junto al viejo mapa, con Rex a su lado. Su dedo recorrió la línea de la cresta, el punto rojo marcado. Un viejo sentimiento se apoderó de mí, el instinto de alguien que una vez estuvo a punto de morir allí. No has vuelto solo para verme otra vez, ¿verdad?, susurró ella. Rex levantó la cabeza. Ninguna reacción, pero su mirada se mantuvo firme, fija en la marca roja del mapa como si dijera: asterisco, tenemos que volver. Esta vez, lo terminaremos, asterisco. Laura dobló el mapa. Exhaló lentamente y miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Y por primera vez en años, ya no temía la oscuridad del bosque, porque sabía que su compañero había regresado. Y esta vez, no permitirían que las sombras se llevaran a nadie más. La mañana siguiente en Timberlake transcurrió con una tranquilidad inusual, como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Pero dentro de la oficina del sheriff, el ambiente estaba cargado de algo que tanto Laura como Ben conocían muy bien, una amenaza que acechaba bajo la aparente tranquilidad del pueblo. Laura extendió el mapa de Elk Hollow sobre el escritorio. La marca roja, Moongate, ya no parecía un simple punto geográfico. Se sentía como una cicatriz sin curar. Rebuscó entre antiguos expedientes judiciales. Hace 4 años, se desmanteló una red de cazadores furtivos que utilizaba la zona de Moongate para esconder cadáveres de animales y contrabandear marfil, pieles y huesos. Pero tras la avalancha, cuando Rex desapareció, el caso quedó archivado. Nadie regresó. Curiosamente, la nota que dejó el intruso no contenía ninguna amenaza. Sin nombre, sin exigencias, solo una palabra: Moongate. Una citación para regresar. Alguien quiere llevarnos hasta allí, dijo Ben apoyándose en el escritorio. ¿Pero llevarnos o atraernos? Laura no respondió. Ella estaba mirando a Rex. No ladró, pero todo su cuerpo estaba tenso. Sus ojos se desviaron del mapa a la puerta, como si el instinto lo estuviera arrastrando de vuelta a ese lugar, incluso si eso significaba cruzar el mismo suelo donde casi había muerto. Esa tarde, Laura viajó con poco equipaje: una linterna, una radio, una navaja pequeña y una pistola Glock. Ben se opuso a que fuera sola, pero ella se mantuvo firme. Si hay una trampa, no voy a arriesgar a los dos. Rex caminaba a su lado. Sin correa, sin órdenes. Solo una persona y una sombra, abriéndose paso entre la maleza húmeda y los senderos resbaladizos por la niebla. Moongate se encontraba en lo profundo del bosque. Piedras irregulares se arqueaban formando una entrada natural, como si se abrieran al vientre de la tierra. Aquí los árboles se han vuelto menos dispersos. Ni pájaros, ni viento, solo un silencio que esperaba romperse. Laura se agachó. Huellas, de adulto, gruesas, de apenas unas horas de antigüedad. Y sangre, muy tenue, manchada en el musgo. De repente, Rex dejó escapar un gruñido bajo. Una advertencia. «¿Qué ocurre, viejo amigo?», susurró, girando la cabeza. Y todo se puso negro. Cuando recuperó el conocimiento, le dolía mucho la cabeza. Tenía las manos atadas con una cuerda de lianas. Ella yacía en una pequeña cámara excavada en la roca.
Sin luz, sin salida. El hedor a piel de animal y pólvora le revolvía el estómago. Una figura dio un paso al frente, alta, sin afeitar, con la ropa cubierta de mugre. Pero fueron sus ojos los que le helaron la sangre. Unos ojos que una vez la habían observado a través de la mira de un rifle y que jamás habían olvidado. Bueno, yo creía que estabas muerto, se burló. Pero supongo que el nombre Maddox es más duro de lo que recordaba. Laura entrecerró los ojos. Se trataba de Jonas Craig, el cabecilla de la banda de cazadores furtivos de hace 4 años. Se presume que falleció tras la avalancha. Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad, dijo. En cambio, dejé que esos idiotas se encargaran de la limpieza. Un gran error. Sacó un cuchillo de su cinturón, cuya hoja reflejó el parpadeo de su pequeña linterna. Laura no dijo nada. Ella estaba esperando. No para pedir ayuda, sino para escuchar pasos. Un gruñido grave y profundo resonó desde fuera de la cueva. Jonás se quedó paralizado. Laura sonrió. Él no comete errores. Rex irrumpió como una flecha silenciosa. Sin ladridos, solo puro movimiento. Una mancha borrosa de pelo y músculo se abalanzó sobre Jonas, enviándolo hacia atrás con un grito. El cuchillo salió volando de su mano. Laura se dio la vuelta, apoyándose en el suelo, rompió la cuerda con la rodilla y agarró la Glock. «No te muevas, Jonas», gritó, apuntando directamente a su pecho. Se quedó paralizado, pero sus ojos estaban fijos en Rex, que ahora se encontraba entre ellos, mostrando los dientes. La sangre goteaba de un pequeño corte en la oreja de Rex. Jonas tosió, escupió sangre y soltó una risa amarga. «Es un demonio. Debería haber muerto». Laura se acercó, agachándose. «Debería haberlo hecho», dijo ella en voz baja. «Pero quizás algunos espíritus nacieron para regresar, justo cuando más se les necesita». Aquella noche, el cielo sobre Timberlake estaba desierto. Pero de vuelta en la estación, bajo una cálida luz amarilla, Laura colgó una nueva foto en la pared. Rex permanecía de pie sobre la fría piedra de Mongate, con la espalda recta y la mirada fija en la cámara. Debajo, con la letra de Laura, asterisco «Algunos héroes nunca se van. Simplemente esperan en silencio asterisco». Rex yacía inmóvil sobre la mesa de exploración en la clínica veterinaria Timberlake. La herida en su oreja no era profunda. Pero la puñalada en el abdomen, el último golpe de Jonas antes de ser derribado, seguía sangrando lentamente a través de la gruesa gasa. Su respiración se hizo más pesada. Sus ojos marrones estaban entrecerrados, como si luchara contra un sueño largo y frío. Laura estaba sentada a su lado, con la mano suavemente alrededor de su pata delantera, mientras el doctor Sam Jennings trabajaba concentrado en silencio. «No estoy seguro», murmuró Sam. «Estuvo demasiado tiempo en el bosque. Su resistencia es extraordinaria, pero no es de acero. La herida es profunda. La pérdida de sangre es grave. Si sobrevive a la noche, hay esperanza». Laura asintió, pero sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre su muñeca. Asterisco él regresó. «Me salvó la vida. Ahora me toca a mí mantenerlo con vida, asterisco». No salió de la habitación en toda la noche. Mientras tanto, toda la ciudad parecía contener la respiración. La noticia se extendió desde la iglesia a la panadería y a la gasolinera. La gente ya no llamaba a Rex el perro perdido, sino el héroe de Timberlake. Luke trajo un viejo gorro de lana suyo, lo dejó junto a Rex y susurró: «Este es el sombrero que llevaba la primera vez que te vi. Si te acuerdas de mí, no me dejarás atrás, ¿verdad?». Esther, la abuela de Luke, estaba de pie junto a la ventana de la clínica, observando el cielo oscuro. No dijo nada, pero sus dedos envejecidos se movieron lentamente sobre su rosario, murmurando una antigua bendición alemana que ya nadie entendía. Pero justo cuando Laura salió a buscar un café, sonó la alarma de la comisaría. Se produjo un allanamiento en la sala de pruebas. Ben, que estaba de turno en su lugar, llamó con urgencia. Alguien entró por la parte de atrás, justo por la sección del portal lunar. Cortaron las cámaras. Desaparecieron mapas forestales y varias muestras biológicas. Laura corrió hacia la estación, con el corazón latiéndole con fuerza.
La noche en Mongate aún no había terminado. Jonas solo había sido la puerta. Alguien o algún grupo seguía tramando algo más profundo, oculto en la oscuridad. De vuelta en la comisaría, Laura revisó las imágenes de la única cámara que había sobrevivido. Una figura encapuchada, no Jonas. Su andar era firme, eficiente y limpio. No soy un cazador furtivo, soy un profesional. Lo más inquietante es que no tenía prisa. Cada movimiento era deliberado, como el de alguien que ya había estado allí antes. Esto ya no tiene que ver con animales, dijo Ben. Es una operación encubierta. Y Jonas, él solo era un peón. Laura se quedó mirando el mapa. La sección robada era la superposición geológica del área de Mongate. Eso solo tendría sentido si alguien estuviera cavando en busca de algo, o escondiendo una entrada. A la mañana siguiente, Rex abrió los ojos. Débil, pero vivo. Laura entró, se arrodilló junto a la cama y susurró. Has ganado la primera batalla. Pero la guerra aún está por venir. Rex no gruñó, no ladró. Él simplemente la miró. Entonces reunió las fuerzas suficientes para levantar la cabeza apenas unos centímetros. Un pequeño gesto, pero suficiente para que Laura lo entendiera. No iba a ceder. No mientras Timberlake siguiera en peligro. No mientras la oscuridad aún no hubiera sido llamada por su verdadero nombre. Esa noche, en la penumbra de la oficina de la comisaría del sheriff de Timberlake, Laura abrió el antiguo expediente y comenzó a escribir en una hoja en blanco. Asterisco Operación Puerta Lunar Fase 2. El regreso. Debajo, añadió con tinta roja. Asterisco Rex, miembro del equipo. Confirmado, recuperándose, listo. Y ella anotó esa última frase en el tablero táctico, justo debajo del emblema del Departamento de Policía de Timberlake. Asterisco Nadie se queda atrás. Ni siquiera los que caminan a 4 patas asterisco. 3 días después del robo, un hombre salió tranquilamente de un jeep color arena estacionado frente a la comisaría del sheriff de Timberlake. Llevaba un sombrero de ala ancha, una chaqueta militar descolorida y en una mano portaba un viejo tubo de cuero para mapas. Laura nunca lo había visto antes. Pero en el instante en que lo vio, sintió que algo era diferente. Ni contrabandista, ni reportero curioso. Sus ojos eran de esos que han sido desgastados por la verdad. Una verdad tan pesada que se había convertido en una carga en sí misma. Soy el Dr. Henry Bitlow, arqueólogo militar, dijo, mostrando un documento sellado por el Departamento de Defensa. Estoy aquí por el caso Mongate. Laura entrecerró los ojos. ¿El Departamento de Defensa? No me digas que ese lugar alguna vez fue un... No es una base, interrumpió Henry con voz baja y firme. Es un centro de investigación. Subterráneo. Nivel 4. Sellado en 1978. Ben se quedó boquiabierto. ¿Para qué? Timberlake es un pueblo dedicado a la tala de árboles y la agricultura. El Dr. Henry desenrolló el tubo con el mapa que tenía sobre el escritorio. Reveló un esquema preliminar del sistema de cavernas bajo Mongate, un túnel largo y sinuoso que conduce a una gran cámara circular, lo suficientemente grande como para que aterrice un helicóptero. En tinta descolorida, en la parte superior, se leían las palabras: Zona 9 Proyecto de prueba subsónica con animales. Laura se giró para mirar a Rex. Todavía vendado, tumbado junto al escritorio. Pero en ese preciso instante, su oreja se contrajo. Gruñó en voz baja, instintivamente. Henry asintió solemnemente. Ya me lo imaginaba. Este perro ya había oído ese sonido antes. Y aún lo recuerda. Según Henry, en la década de 1970, una unidad de investigación militar intentó provocar respuestas de combate en animales utilizando frecuencias subsónicas. Los ensayos fracasaron, pero se inyectaron compuestos experimentales a varios ciervos, lobos y cánidos híbridos, que fueron liberados en el bosque del Hollow para observar los efectos a largo plazo. Dábamos por hecho que todo había terminado cuando un pequeño terremoto provocó el derrumbe del lugar. Pero el mapa robado de su sala de pruebas podría contener la clave para reabrir senderos que una vez quedaron sepultados. Laura se estremeció. ¿Estás diciendo que alguien está intentando reabrir las instalaciones? O peor aún, activarlas.
La voz de Henry era grave. Lo que quiero decir es que puede que ya lo hayan hecho. Esa noche, Rex comenzó a comportarse de forma extraña. Se quedó de pie en medio de la habitación, moviendo la cabeza de un lado a otro en dirección al bosque. Gruñó, no fuerte, pero sí de forma constante. En ocasiones, se abalanzaba sobre la nada, como si oyera algo que ningún oído humano pudiera captar. Luke, que dibujaba tranquilamente cerca, susurró: «Abuela, creo que Rex está tratando de advertirnos». Esther observó a Rex durante un largo rato, y luego se levantó lentamente. «No está avisando», dijo ella en voz baja. «Está llamando». Laura se agachó junto a Rex. «¿Qué oyes?» Rex se acercó a la ventana, con la mirada fija en el bosque. No es inusual, pero esta vez no solo estaba mirando. Estaba temblando. Ben terminó de ensamblar el escáner de frecuencias y miró a Laura. Hay interferencias de baja frecuencia. Muy débiles, pero continuas. Alguien está transmitiendo o emitiendo algún tipo de pulso de audio inestable. Y Rex se está viendo afectado. Henry revisó su dispositivo portátil. Se emitió una serie de pitidos entrecortados, que luego se detuvieron abruptamente. «Oh, Dios mío». Retrocedió. Esa frecuencia coincide con la señal de Moongate de 1977. Alguien está activando un dispositivo que ha estado enterrado durante más de 40 años. Laura se puso de pie. Sus ojos ya no eran solo los de una sheriff de pueblo pequeño, sino los de una antigua comandante de campo que había perdido compañeros de equipo, había perdido a su pareja y ya no temía la verdad. «Entraremos mañana, antes de que activen algo que nunca debería existir». Rex dejó escapar un gruñido bajo, un sonido de asentimiento. Como si hubiera esperado toda su vida a que ella lo dijera. Y en la noche de Timberlake, una noche sin luna ni viento, una vieja grabadora captó una transmisión distorsionada desde el corazón del Hollow. Asterisco listo. Sácalo a la superficie. Asterisco. Al amanecer del día siguiente no hubo luz solar, solo un cielo gris plomizo que se cernía sobre Timberlake, un presagio silencioso de una tormenta inminente. Pero Laura, Ben, el Dr. Henry y Rex no esperaron a que pasara. Se equiparon, abrigos gruesos, linternas de alta potencia, equipos de comunicación, máscaras de filtración y el mapa reconstruido de la cueva que Henry había restaurado. Rex iba a la cabeza, aún vendado, pero silencioso y veloz. Cada paso era ligero como una pluma, con la nariz pegada al suelo y las orejas atentas, como si el mismísimo espíritu del bosque caminara a su lado. Moongate apareció después de más de una hora de caminata entre la niebla y la maleza. En la base del arco de piedra había una entrada toscamente cercada con una malla oxidada, pero que ahora estaba limpiamente abierta. Alguien había estado aquí. Laura susurró: «Apaga las luces. Cambia a infrarrojos». Ben revisó su GPS. Pérdida total de señal. Rex gruñó, bajo y constante. Entraron. Dentro de la caverna, el aire adquirió un frío metálico. Los muros de roca natural dieron paso al hormigón, claros indicios de una antigua instalación militar clasificada, sepultada en el tiempo. Cuanto más se adentraban, más ancho se volvía el corredor. El techo se alzó. Las rejillas de acero crujían bajo los pies. Una puerta blindada abierta. Palabras descoloridas brillaban bajo la luz ultravioleta. Zona 9, Laboratorio de Control del Comportamiento. Henry se quedó paralizado. Está intacto. De repente, Rex giró la cabeza. Sus orejas se crisparon. Un sonido tenue, como el murmullo de las olas, resonó desde algún lugar profundo bajo la tierra. Laura asintió. Seguimos adelante. Entraron en una gran cámara circular. El espacio estaba rodeado de paredes con espejos. Grandes jaulas se erguían como esqueletos de algo que alguna vez fue monstruoso. Algunas jaulas quedaron destrozadas. Algunos no contenían más que huesos envueltos en alambres rotos. Pero en el centro, una de las jaulas permanecía iluminada. Y en el interior, algo respiraba. Rex se detuvo. Se le erizó el pelaje. Laura alzó la luz, y ellos la vieron. Una criatura con forma de lobo, pero de un negro azabache,
con los ojos ciegos y que se retorcía como si estuviera atrapada en una pesadilla perpetua. En su oreja, un viejo dispositivo emitía un lento pulso rojo. «Dios mío», susurró Ben. «Todavía está vivo». Henry entrecerró los ojos para leer la etiqueta. «Este es el sujeto de prueba Omega G7. El prototipo final. No debería haber existido». La criatura levantó repentinamente la cabeza, gruñendo, no por miedo, sino por reconocimiento. Había percibido a Rex. Dos seres se miraron fijamente, uno salvado y amado por los humanos, el otro creado y abandonado. Rex no ladró. Simplemente dio un paso al frente. Laura extendió la mano para detenerlo, pero Rex pasó suavemente junto a ella, caminando hacia la jaula con paso firme y tranquilo. Omega G7 chilló, golpeando su cabeza contra los barrotes, con los ojos llenos de furia. Pero mientras Rex permanecía quieto, inmóvil, los chillidos cesaron. El silencio se apoderó de la habitación. Henry murmuró: «Se acuerda de Rex. Puede que hayan entrenado juntos antes de que se clausurara el programa». La mirada de Laura se posó en una cicatriz bajo el pelaje de la criatura, una marca curva, en el mismo lugar donde Rex tenía la suya. Eran hermanos de pruebas. Uno sobrevivió. El otro se quedó atrás. De repente, las luces parpadearon con fuerza. Una voz resonó desde el altavoz de la pared, baja y mecánica. «Aléjense de la cámara. Esta zona está sellada. Los intrusos serán neutralizados». Laura desenfundó su arma. Ya no es un secreto quién dirige este lugar. Sin respuesta. Solo el sonido de un chasquido eléctrico. Y entonces, oscuridad total. Un fuerte estruendo. La puerta de la jaula del Omega G7 se había desbloqueado. Un rugido gutural sacudió el suelo. La mancha negra se precipitó hacia adelante, no hacia ellos, sino hacia un pasillo lateral. Se estaba escapando. Rex salió corriendo tras él. No se dio ninguna orden. No hubo vacilación. Laura gritó: «Rex, no», pero ya era demasiado tarde. Desapareció en el túnel, como una flecha gris y blanca que atravesaba la tierra. El equipo lo persiguió, con haces de luz rebotando en vigas oxidadas y muros derrumbados. El agua goteaba de las grietas de arriba. Sus botas resonaban como tambores de guerra en las entrañas huecas de un barco olvidado. Más adelante, Rex ladró por primera vez desde su regreso a Timberlake. Pero no era un ladrido cualquiera. Fue una señal. Una llamada. Un código. Rex había encontrado algo o a alguien. Laura apretó con más fuerza el agarre de su arma. Sus ojos permanecieron inmóviles. Asterisco: ya no hay vuelta atrás. Laura iba delante, con su Glock temblando ligeramente, no por miedo, sino por la pronunciada pendiente del pasillo. Con cada paso, escuchaba cómo caían las patas de Rex, desvaneciéndose poco a poco hasta desaparecer de repente. Ben lo seguía de cerca, iluminando con linternas la espesa capa de polvo que cubría las paredes de hormigón. Se habían alejado del laboratorio principal. Aquí, el aire estaba demasiado quieto, como si algo invisible contuviera la respiración, esperando. «Está siguiendo a Omega G7», susurró Laura. «Pero no lo está persiguiendo. Rex va a la cabeza». «¿Liderando?», preguntó Henry con dificultad. «¿Liderando hacia dónde?». Laura entrecerró los ojos. «Al lugar donde nació». Tras la última curva, apareció una pesada puerta de acero sellada con un antiguo escáner de huellas dactilares. Encima, apenas visible, sublaboratorio e cámara de control central. Ben exhaló. «Pensé que este lugar había quedado enterrado en el 78». Laura examinó el teclado. Manchas frescas sobre el polvo. «Alguien ha estado aquí. No hace mucho». Henry activó un escáner portátil. En cuestión de segundos, la cerradura se abrió con un clic. «No hay alarma. Alguien nos quiere dentro», dijo en voz baja. «O no tiene miedo de que lo encuentren». La sala de control era inmensa, como el hueco de un estadio olvidado. Las paredes estaban revestidas de vidrio antibalas. Los antiguos monitores CRT parpadeaban tenuemente, algunos aún mostraban flujos de datos fantasmales. En el centro había una silla giratoria,
con el respaldo hacia atrás. En el suelo, un transmisor subsónico activo, emitiendo un zumbido suave. La frecuencia era casi inaudible. Pero Rex, ahora junto a la máquina, gruñó profundamente. Sus orejas se aplanaron y sus ojos se inyectaron en sangre. La figura sentada en la silla giró lentamente. Una cara conocida. Jonas Craig. Laura retrocedió. No. Se supone que estás muerto. El hombre sonrió levemente. Jonas era solo un nombre. Soy el último superviviente del Proyecto Omega. Ben apretó los puños. Tú eres el responsable de esto. No, no me quedé atrás, corrigió el hombre con una voz inquietantemente tranquila. Yo lo liberé. El proyecto se canceló porque el gobierno no podía controlar lo que hacíamos. Pero esas criaturas, Omega G7 y Rex, nunca fueron un fracaso. Son el futuro. Laura dio un paso al frente, apuntándole con la pistola a la frente. Él no es un arma. No es un archivo en un laboratorio. Es mi compañero. El hombre soltó una risita fría y amarga. Y tu compañero se está muriendo en un mundo que ya no necesita a gente como él. ¿Crees que es casualidad que reaccionara primero? Sin Rex, la señal jamás se habría reiniciado. Él reactivó a Omega. Henry susurró, pálido, él es la clave. Entonces, desde el pasillo del fondo, Omega G7 irrumpió. Sus ojos brillaban rojos, su boca se contrajo en un gruñido desgarrado entre el recuerdo y la agonía. Rex dio un paso al frente, interponiéndose entre Laura y la bestia. El hombre gritó, amplifiquen la señal, fase 4 ahora. La consola tembló. El zumbido se volvió penetrante. Omega chilló y se abalanzó sobre ellos, pero Rex no se movió. Laura gritó, Rex, aléjate. Pero Rex dio un paso más cerca y aulló. Un llanto largo, bajo y lastimero. No fue una advertencia. Fue una llamada. Omega se congeló. Sus piernas temblaban. Sus ojos parpadearon, la ferocidad dio paso a algo más. Y entonces, de forma increíble, bajó la cabeza, se acercó a Rex y se tumbó. Rex se acercó, rozaron sus narices, no como un desafío, sino como un hermano que se acerca a un hermano que se ha quedado atrás. Sin rabia. Solo tristeza. Laura alzó su arma y disparó directamente contra el transmisor. Estalló en una ráfaga de chispas. Se ha perdido la señal. El hombre aulló, pero demasiado tarde. Rex cargó, abalanzándose no para matarlo, sino para inmovilizarlo. Ben lo esposó. Henry se arrodilló junto a Omega y le extrajo el chip parpadeante del cráneo. Se acabó. Al salir de Mongate, el cielo de Timberlake se abrió en una grieta. La luz comenzó a filtrarse. Una brisa mecía los árboles. Rex y Omega caminaban junto a Laura, uno del presente, el otro del pasado. Ahora ambos son libres de aquello a lo que la humanidad los había encadenado. La noticia sobre Omega G7 y el laboratorio subterráneo se extendió por Timberlake como la pólvora. La radio local, las redes sociales e incluso algunos reporteros de la ciudad ya habían instalado tiendas de campaña en las afueras de la ciudad. Pero en medio del revuelo, el Estado emitió un comunicado oficial. La criatura descubierta en el Hollow se considera una cuestión de defensa nacional y debe ser retirada para evaluar la amenaza. En pocas palabras, querían apoderarse de Omega G7 y acabar con ella. Omega se encontraba ahora recluido en un recinto de cuarentena improvisado en las afueras del pueblo. Rex nunca se separó de su lado. Cada vez que alguien se acercaba, Rex daba un paso al frente, en silencio, interponiéndose entre ellos y Omega. Laura no dio ninguna orden. Ella lo entendió. Rex no solo estaba protegiendo a esa criatura. Estaba protegiendo una parte de sí mismo. Un recuerdo que no tenía palabras. Ben entró en la enfermería con una carpeta que contenía los resultados de laboratorio de Henry. No se observaron signos de infección. No se detectó actividad neurológica anormal tras la desactivación del chip. Pero dudó. No es suficiente. No es suficiente para impedir que lo maten. La voz de Laura era seca. No. Ben asintió con gesto sombrío.
A menos que podamos demostrar razones humanitarias, o que es posible una integración segura, lo tratarán como una amenaza. Y el tiempo se acaba. Esa noche, Luke, el chico que siempre vigilaba a Rex, se acercó sigilosamente a la cerca de alambre. En sus pequeños brazos llevaba una mochila. Dentro, un viejo cómic que solía leerle a Rex y una pequeña almohada con forma de dinosaurio. Se arrodilló junto a la valla, susurrando. Sé que te tienen miedo, igual que le tenían miedo a Rex. Pero Rex nunca me mordió. Simplemente se acostaba a mi lado cuando estaba triste. Omega G7 no se acercó. Pero sus ojos, ya sin la niebla, miraban fijamente como si escucharan. Luke continuó, podría leerte, solo un poquito. Nadie tiene por qué saberlo. Entonces abrió el cómic. Su voz era suave. No fue perfecto, pero fue real. No es una orden. Solo una historia. Pasaron 10 minutos. Omega se tumbó, con la cabeza apoyada en el suelo y los ojos entrecerrados. Fuera de la valla, Rex también se tumbó, mirando en la misma dirección. Dos criaturas, dos lados del alambre, la misma postura, la misma paz. Por la mañana, cuando llegó el grupo de trabajo estatal, cargados con tranquilizantes y con cadenas de acero colgando de sus cinturones, no fueron detenidos por la policía, sino por los habitantes de Timberlake. Esther, la profesora de secundaria, la dueña de la panadería. Formaron una fila frente al recinto. No dejaremos que la historia se repita, dijo Esther con calma. Dejamos que Rex desapareciera una vez. Nadie dijo nada. Esta vez, hablaremos. Laura salió, sosteniendo una carpeta. En el interior, observaciones documentadas de que Omega G7 había mostrado una respuesta positiva a los niños, cero agresividad durante 72 horas y permitía el contacto sin restricciones con Rex, sin necesidad de intervención. Si quieren echarlo, dijo Laura con serenidad, tendrán que anular la ley estatal de protección animal, que firmé esta mañana con el pleno respaldo del ayuntamiento. El grupo de trabajo dio marcha atrás. No tenían fundamentos legales, al menos no si la criatura ya no estaba clasificada como una amenaza directa. Esa noche, en el recinto silencioso, Rex y Omega durmieron, pegados a los lados opuestos del alambre, con las narices casi tocándose. Laura observaba desde la distancia. Luke estaba de pie a su lado. ¿Crees que se quedará con nosotros?, preguntó Luke. Laura no respondió de inmediato. Luego se arrodilló y le puso una mano suavemente en la cabeza. No sé en qué se convertirá Omega, dijo en voz baja. Pero sé que le has enseñado algo que la mayoría de los adultos jamás podrían. Luke parpadeó. ¿Qué es eso? Ella sonrió. Confía. Timberlake había empezado a bajar el tono. Los medios de comunicación se fueron. Las vallas fueron reforzadas con madera y adornadas con flores traídas por los habitantes del pueblo. Omega G7 ya no era llamado la criatura. Ahora tenía un nombre, simple, Sombra, la que Luke le había dado. Rex nunca se separó de su lado, como si comprendiera que el mundo perdonaría más fácilmente si algo familiar permaneciera cerca. Rex no era un guardia. Era un testigo de confianza. Pero no todos estaban dispuestos a perdonar. En una vieja cabaña a las afueras del pueblo, Douglas Granger, un cazador veterano, estaba sentado solo frente a la chimenea. Las paredes estaban revestidas de astas de ciervo y pieles de lobo. En su regazo, un periódico mostraba la imagen de Shadow. «Esa cosa destrozó mi ganado en 1980», murmuró, con los ojos brillando de resentimiento. «No es un perro. No es un lobo. Es lo que pasa cuando el hombre se cree Dios». 3 noches después, mientras Timberlake dormía, una figura se deslizó por encima de la valla del recinto. En su mano, un trozo de carne cruda empapado en un herbicida altamente concentrado. Shadow no lo tocó, pero Rex, que estaba cerca, percibió el olor. En el instante en que el desconocido arrojó la carne a través de la malla, Rex se abalanzó, la agarró y salió disparado del corral. El alboroto provocó un aullido profundo y gutural de Shadow, largo y lastimero. Despertó a todo el pueblo. Laura llegó primero. Rex yacía en el suelo, echando espuma por la boca. Shadow aulló a su lado, ya no como una amenaza, sino como un hermano afligido.
La carne, desgarrada y empapada en veneno, yacía cerca. Ben y Henry detuvieron a Douglas poco después. Las huellas de botas, las fibras de los guantes y las imágenes de las cámaras de vigilancia no dejaban lugar a dudas. No lo negó. Una creación humana como esa no tiene derecho a vivir entre nosotros, dijo. Fue construida para la guerra. Laura no respondió. Ella entró al centro médico. A Rex le estaban administrando un antídoto, pero la toxina era muy potente. Su corazón latía débil y se desvanecía. Luke se sentó a su lado, con los ojos muy abiertos y en silencio. Yo protejo a Shadow, susurró el chico, pero Rex nos protegió a los dos. A la mañana siguiente, Rex seguía respirando, de forma superficial pero constante. Henry negó con la cabeza, incrédulo. Nunca he visto ninguna especie resistir ese nivel de toxicidad. Quizás el sistema inmunológico de TR evolucionó. Después de tantos años solo. Laura apoyó la cabeza junto a la camilla. Sigue luchando. Y Shadow, desde aquella noche, nunca salió de la clínica. A todo aquel que pasaba se le observaba, no con una desconfianza desmedida, sino con la mirada de una criatura que comprendía la pérdida. El envenenamiento dividió la opinión pública. Pero esta vez, Timberlake no se quedó callado. Esther, Luke, el maestro, el panadero, docenas de personas firmaron una petición exigiendo que Rex y Shadow obtuvieran el estatus de santuario oficial como supervivientes vivos de una historia que alguna vez estuvo enterrada. Laura presentó la petición con una última nota. Asterisco: cuando una criatura elige sacrificarse para proteger aquello que antes temía, deja de ser producto de la experimentación. Se convierte en un ser con alma. Asterisco. Una semana después, Rex abrió los ojos. Miró a Laura, y luego a Shadow, que yacía acurrucado a su lado, inmóvil, siempre presente. No ladra. Solo una mirada. Pero en esa mirada había algo más profundo que el lenguaje. Asterisco: regresé. Y sigo aquí. La sala de audiencias estatales en la capital estaba a años luz de Timberlake. Los micrófonos fríos brillaban bajo las luces. Las filas de delegados permanecían sentadas como estatuas. Las cámaras captaron en directo cada atisbo de emoción. Pero en medio del silencio pulido, Timberlake aportó algo diferente: la verdad sin adornos. Laura se paró frente al micrófono, con la mano apoyada sobre el archivo que contenía imágenes de Rex y Shadow. Pero antes de que pudiera hablar, una puerta se abrió silenciosamente al fondo del pasillo. Luke entró, con su pequeña mano agarrando una correa, y Rex avanzó por sí solo. Sin órdenes, sin instrucciones. Esa mirada serena y firme, fija en el podio, como si supiera exactamente cuál era su lugar. Nadie lo detuvo. La sala contuvo la respiración. Laura miró a Rex y luego se hizo a un lado en silencio. Si el consejo lo permite, me gustaría darle la palabra a un ciudadano de Timberlake, alguien que lo ha vivido todo y que no necesita palabras para demostrar nada. Rex apoyó sus patas delanteras sobre el podio de madera. Se mantuvo erguido. No tembló. Un delegado, un veterano, apretó la mandíbula. Cualquier perro adiestrado puede ponerse firme, murmuró. Pero esos ojos, solo los compañeros de armas tienen esa mirada. Laura comenzó a hablar. Ella lo relató todo, desde el regreso de Rex al rescate en Mongate, hasta la noche en que se arrojó frente al veneno para salvar a Shadow. Ella no suplicó. Ella testificó. No vinimos aquí buscando compasión, dijo. Vinimos a preguntar: si una criatura elige proteger, soportar el dolor en lugar de infligirlo, ¿sigue siendo una amenaza? ¿O es un reflejo del bien que los humanos quebrantamos en el pasado y por el que ahora finalmente somos perdonados? La cámara hizo zoom. Rex no ladró, no bajó la cabeza. Simplemente miró a los que estaban sentados arriba, a los que tenían poder sobre la vida y la muerte. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Shadow, que había estado de pie en silencio junto a Luke, entró en la habitación. Sin cuidador. Sin correa. Sin ruido. Se acercó a Rex, se sentó y, por primera vez, frente a decenas de funcionarios y millones de personas que lo veían en directo. Dos seres criados para ser armas se sentaron uno al lado del otro, como dos niños que han encontrado el camino de regreso a casa.
La decisión no llegó ese día. Pero cuando el presidente del consejo finalmente se puso de pie, solo dijo esto. Luché en Irak. Perdí a mi mejor amigo por un artefacto explosivo improvisado. El perro policía de nuestra unidad permaneció junto a su cuerpo durante 2 días enteros hasta que llegó el rescate. Hoy, volví a ver esos ojos. 3 semanas después, a Rex y Shadow se les concedió un estatus de protección especial, no como propiedad, sino como símbolos vivientes de resistencia y reconciliación. Bajo la tutela de Timberlake, una modesta subvención estatal financió la creación del Rex Memorial Home, que es en parte clínica veterinaria y en parte centro educativo dedicado al coraje, la curación y el legado. Esther propuso la inscripción en el arco de madera tallada. Asterisco aquí, una vida fue perdonada y se convirtió en luz. Asterisco. En la ceremonia de inauguración, las familias se tomaron fotos y los niños rieron. Shadow, que una vez fue un fantasma, ahora corría libremente, persiguiendo rayos de sol y ramas como cualquier perro común. Pero Rex no estaba entre la multitud. Estaba tumbado bajo el gran roble que había detrás del campo, en ese lugar fresco y tranquilo desde donde podía verlo todo. Niños riendo. Gente sonriendo. Y Shadow aprendiendo por fin a jugar. Luke estaba sentado a su lado, hojeando su cómic desgastado. Su voz, ahora más fuerte, no vaciló. Este último capítulo trata sobre un perro que olvidó que una vez fue abandonado. Porque aprendió que el amor siempre encuentra la manera de regresar. Rex no necesitaba ladrar. Simplemente cerró los ojos y durmió en la paz que había comprado con cada cicatriz del pasado. Algunas historias no necesitan terminar con fuegos artificiales o estatuas de piedra. Solo un porche tranquilo, un trozo de césped suave y un nombre que ya nadie olvida. Rex, no eras solo un perro. Fuiste testigo, hermano, esperanza que eligió perdonar. Y Timberlake, un pequeño pueblo, se convirtió en el lugar que demostró que incluso las criaturas criadas para la guerra aún pueden elegir el amor. Si alguna vez pasas por ese lugar, detente un momento. Puede que veas un par de ojos descansando bajo la sombra del árbol. No pido nada. No espero elogios. Espero que lo sepas. Puede que algunos seres hayan sido olvidados, pero nunca nos abandonaron.